Bueno, y vamos a hablar entonces en lo que es la diferencia entre el plan de ejecución BIM de oferta y de adjudicación o de proyecto. Ya lo mencionamos en lecciones anteriores que hay dos instancias en las que se presenta un plan de ejecución BIM. Como veníamos viendo las instancias con respecto a un llamado, que primero se evalúa las necesidades, después se presenta la oferta. Después, entonces, en la presentación de ofertas es cuando se presenta entonces este plan de ejecución BIM de oferta o preadjudicatorio. Este plan de ejecución BIM de preoferta o preadjudicatorio tiene determinadas características que vamos a ver que después, cuando se adjudica efectivamente a esa empresa el proyecto, ese plan de ejecución BIM se tiene que detallar mucho más en cuanto a información que también vamos a ver, y ese en definitiva es el plan de ejecución BIM de proyecto o de adjudicación. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma en cuanto a establecer este plan de ejecución BIM de oferta o de preadjudicación? Es obligación del adjudicatario principal tener en cuenta que las propuestas para añadir o modificar los métodos de producción de la información deben de estar contemplados dentro de este plan de ejecución BIM. Es decir, todo lo que tiene que ver con las revisiones, las aprobaciones, las autorizaciones, la seguridad de los datos, las entregas, en la medida que se haya determinado esto también en los requisitos del cliente. También se debe contemplar cualquier propuesta para añadir o modificar la norma de información de proyecto, intercambio, distribución y entrega de la información. Si, por ejemplo, también se pueden proponer, como les he comentado también en lecciones anteriores, se puede proponer en esta instancia cómo responder ante alguno de estos procesos si es que, por ejemplo, no estaba establecido en los requisitos del cliente, o proponer alguna alternativa que pueda ser mucho más eficaz que lo que propuso el cliente en alguna de estas instancias. Una lista de propuestas de los programas informáticos básico. Esto se pide en este plan de ejecución BIM de oferta, incluidas las versiones de hardware, de infraestructura y el equipo de desarrollo que en definitiva va a desarrollar el proyecto. Y acá también se piden currículums para empezar a evaluar las aptitudes y las capacidades de este equipo de trabajo. El enfoque de la estructura organizativa del equipo y la composición del equipo de trabajo, la estrategia también en cuanto a la federación de los modelos, establecer las distintas disciplinas con qué formato se va a trabajar, la matriz de responsabilidades del equipo de trabajo y las competencias requeridas por las personas consideradas. Por eso le decía el currículum, ¿no? Incluso en algunos requerimientos, si bien la norma lo dice y hay que adjuntarlo, por más que no estén los requerimientos tal cual, a veces en los requerimientos del cliente del pliego también se especifica detalladamente. Evaluación de los riesgos asociados, no la matriz de riesgos que vamos a ver más adelante, pero sí hacer una evaluación general de esos posibles riesgos y el plan de movilización de los recursos en una primera instancia, a ver qué recursos se van a necesitar. Después en el plan de adjudicación esto se detalla mucho más. Entonces, principios de la planificación del desarrollo de la información para este plan de ejecución BIM. Bueno, tiene que ver con que la planificación es responsabilidad del adjudicatario principal y de cada adjudicatario. Es decir, cada adjudicatario va a tener que evaluar y resolver qué información necesita y cómo plasmarla en este plan de ejecución BIM. Y los programas van a tener que formularse en respuesta a los requisitos de información establecidos por el cliente y van a tener que reflejar el alcance a lo largo de todo el ciclo de vida. Y en cada uno de estos programas, en definitiva, de programas en cuanto al desarrollo de información de cada uno de los adjudicatarios y del adjudicatario principal, se deberá contemplar cómo se va a entregar la información, cómo se va a cumplir con la información especificada de los requerimientos del cliente, cómo se va a coordinar la información entre los distintos adjudicatarios, la fase de proyecto, los hitos de entrega en relación con las fechas establecidas, si es que se establecieron en ese pliego, qué información se va a desarrollar, quién es el responsable de desarrollar cada una de las disciplinas de esa información y quién será el destinatario también de la información. Y el plan de movilización, que tiene que ver con que el adjudicatario principal va a tener que recopilar la siguiente información para plasmarlo en la oferta.
el resumen de la evaluación de las aptitudes y las capacidades, la evaluación de los riesgos asociados y este plan de movilización. ¿Cómo vamos a pasar a la fase siguiente una vez que nos adjudiquen para conseguir todos los recursos que necesitamos? Estamos contactando con, por ejemplo, tal empresa, seguramente forme parte de nuestro equipo, hacer como una especie de promesa de esa oferta, de cómo se va a llevar adelante. Y el adjudicatario principal deberá supervisar y documentar los métodos de producción de la información, controlar el intercambio de la información, controlar la entrega de información del cliente y de cada uno también de los equipos de trabajo, configurar y controlar el entorno común de datos del proyecto, adquirir, implementar y configurar la infraestructura adicional que se necesita, desarrollar los recursos compartidos adicionales a usar por cada uno de los equipos de desarrollo de la información, desarrollar e impartir formación y conocimientos necesarios a los miembros del equipo de desarrollo y las capacitaciones requeridas para desarrollar estas nuevas habilidades que se requieren. Y apoyar a las personas y organizaciones que se incorporen al equipo durante el desarrollo de la adjudicación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que contemplar en este plan de ejecución BIM de oferta cómo se va a desarrollar todos estos puntos para después, una vez que se adjudique, poder desarrollarlo, pero lo tenemos que contemplar en la fase de preoferta y establecer cómo sería el plan, teniendo en cuenta que estas son las tareas que vamos a tener que desarrollar como adjudicatarios principales. Y evaluar las aptitudes y capacidades tiene que ver con que, esto dice la norma, que es el adjudicatario principal quien debe establecer las aptitudes y capacidades del equipo de desarrollo, sumando evaluaciones realizadas por cada equipo para producir y gestionar la información y entregarla en plazo. Y acá lo que pasa es que muchas veces en el pliego ya se establece qué conocimiento o qué experiencia tiene que tener este equipo de trabajo. Entonces solamente después es completar la información para que justamente ese cliente pueda confiar en que el equipo, detallando esa información, tiene las aptitudes y capacidades que se necesitan, teniendo en cuenta la experiencia, el currículum, la formación de los miembros y la estrategia también de la generación de la información y del intercambio. Y las aptitudes y capacidades del equipo también para producir la información en cuanto a experiencia, número de miembros del equipo de trabajo, de acuerdo a los métodos también de producción de la información, para saber que se pueden cumplir con los objetivos del proyecto. Y también en cuanto a las tecnologías disponibles y que el equipo de desarrollo cuente con estas tecnologías disponibles basado en una lista de tecnologías propuestas y especificaciones y cantidad de hardware de acuerdo al soporte y nivel de servicio asociados que disponen los equipos de trabajo. La norma lo que dice es que se debería proponer un listado en el plan de ejecución BIM de oferta sobre estas tecnologías o herramientas disponibles y también la infraestructura para apoyar el desarrollo de la información. Entonces, la norma dice que en lo que es el desarrollo de la presentación de ofertas, cada equipo de trabajo va a tener que designar a los responsables de la función de la gestión de la información, establecer el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo antes de la adjudicación, evaluar las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo, establecer las aptitudes y capacidades del equipo de desarrollo, establecer el plan de movilización, establecer el cuadro de riesgos y recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo. Esto, entonces, antes de la presentación de las ofertas. Este sería un poco el desarrollo de cada una de las tareas según el mapa de procesos y pasaríamos entonces como producto final a efectivamente la adjudicación. Y en definitiva, lo que estamos creando entonces este PEB 1 que marca acá, que es el plan de ejecución BIM de oferta, también ya se va a haber desarrollado entonces las capacidades y las aptitudes de los equipos de trabajo, el plan de movilización, el cuadro de riesgos, que es preliminar y que después se desarrolla mucho más en profundidad con el plan de ejecución BIM de adjudicación. Esto para que tengan una idea, el índice del plan de ejecución BIM de la izquierda de oferta y después el de adjudicación o el postcontrato es el de la derecha, que como ven hasta el punto 8 comparte el mismo contenido, pero después los puntos siguientes lo que hace es desarrollar muchísimo más la información. Controles de calidad a realizar durante el proyecto, infraestructura tecnológica, estructura del modelo con la validación del protocolo de modelado, los entregables,
mucho más detallados puntualmente con fechas y demás. Tabla de resumen del plan de implementación con sus hitos de entregas de información. Se incorpora también un glosario de abreviaturas y términos en cuanto a los estándares que veníamos hablando para asegurarnos que todos hablamos el mismo idioma, y efectivamente los anexos que tienen que ver con el plan maestro de entrega, que ahora vamos a ver qué es, y la matriz de responsabilidades. En el plan de ejecución BIM de oferta se pide la matriz de responsabilidades, pero mucho más genérica, si se quiere, y no se pide el plan maestro de entregas de información ni el listado de entregables. Entonces, una vez que se adjudica, se presentan las ofertas, se adjudica, se establece la matriz detallada de responsabilidad, los requisitos de intercambio de información, se establece el programa de tareas individuales, que ahora después más adelante vamos a ver qué es, el programa general de desarrollo de la información, se completa toda la documentación de la adjudicación principal y los documentos de la adjudicación de cada uno de los adjudicadores de los equipos de trabajo con los que efectivamente confirmamos el contrato de este proyecto. Y después que tenemos esto entonces armado es cuando podemos pasar a la movilización de los recursos para conseguir efectivamente todo eso que nos pedía el pliego, en definitiva, en cuanto a los recursos disponibles y las capacidades. ¿Con qué contamos para armar todo esto? Bueno, con la plantilla de matriz de responsabilidades que habíamos creado en el plan de adjudicación BIM de oferta, también con el contrato y los anexos para revisar y profundizar en toda esta información, y en definitiva lo que vamos a generar entonces es confirmar este plan de ejecución BIM, creando el plan de ejecución BIM de adjudicación, la matriz de responsabilidades mucho más detallada, el programa de desarrollo de tareas, el programa de desarrollo general de la información y los documentos de adjudicación principal, del adjudicatario principal y de los adjudicatarios. Y una vez que se adjudica, entonces cada uno de los equipos de trabajo va a tener que confirmar el plan de ejecución BIM que se había armado de preoferta, establecer la matriz detallada de responsabilidades, los requisitos de intercambio de información del adjudicatario principal, establecer los programas de desarrollo de la información, establecer el programa general de desarrollo de la información, completar los documentos de la adjudicación principal, completar los documentos de cada adjudicatario y, en definitiva, entonces después poder confirmarlo en el plan de ejecución BIM de adjudicación. Entonces, confirmar este plan de ejecución BIM implica que cada adjudicatario principal va a tener que confirmar el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo de acuerdo también con cada uno de los adjudicatarios que fueron confirmados, confirmando los nombres de las personas que van a desempeñar la función dentro del equipo, actualizando la estrategia de entregables de la información de los equipos de desarrollo, actualizando también la matriz de responsabilidades con un alto nivel en el equipo de desarrollo y con mucho más detalle, confirmando la documentación y los métodos y procedimientos de producción de la información propuestos por el equipo de desarrollo y acordando con el adjudicador cualquier adición o modificación en la norma de información del proyecto. Cualquier modificación que tenga que surgir en el proceso se tiene que plantear en esta instancia. Y confirmar también la lista de programas de software, de hardware y de infraestructura necesaria. Algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a los principios de planificación del desarrollo de la información. Va a tener que entregarse a partir de intercambio de información de formatos predefinidos. Puede tener lugar entre el adjudicador y el adjudicatario principal o entre el adjudicatario principal y los distintos adjudicatarios. La entrega de información será de acuerdo a los requisitos de información planteados por el cliente y este debería ser uno de los criterios para llevar a cabo la actividad del proyecto, como ya hemos visto. Cada contenedor de información, recuerden que cada uno de los modelos es un contenedor de información, dice la norma, debería estar vinculado con uno o más de un requisito en los intercambios de información predefinidos. Es decir, que cada modelo va a ser acorde a los requisitos de información que se plantearon inicialmente y parte de esta planificación va a tener que ser entregada en el plan de ejecución BIM antes de la adjudicación, o sea, en el de oferta. Y posteriormente se requiere entonces una planificación mucho más detallada. Y va a ser el equipo de desarrollo quien va a revisar la solución de la gestión de la información antes de comenzar cualquier tarea. Antes de pasar a una fase siguiente, se va a revisar que se cuenta con toda la información necesaria para poder
para poder continuar.